quiero trabajar con ustedes, puntualmente 3 ideas, recuperarlas del encuentro pasado, porque creo que estas 3 ideas de las que ahora les voy a comentar merecen ser pensadas, entendidas, comprendidas, para que podamos visualizarlas en la práctica de filosofar con niñas y niños en el jardín. Les decía que voy a compartir con ustedes unas diapositivas, son 5, y que los voy a ir acompañando con un relato para que juntas podamos ir pensando estas 3 ideas. Por lo tanto, les voy a pedir que presten atención no solo a lo que se ve en pantalla, sino a lo que voy a ir acompañándoles con el relato. Bueno, estas son las tres ideas de las que les comentaba recién, que son 3 ideas fuertes para la propuesta que les estoy presentando de conversar filosóficamente con los niños y niñas en el jardín. Comunidad, conversación y pensar mejor. Pasamos a la próxima, Mónica. Para pensar mejor, y con esto quiero decir, no es pensar mejor que otros, sino justamente pensar en términos de un pensamiento autónomo, un pensamiento que sea crítico, creativo y ético. Necesito entrar en conversación con otros y otras, que también piensan y no necesariamente como pienso yo, creando y siendo parte de una comunidad sentipensantes, como nos gusta decir. Les cuento que el creador del programa Filosofía para Niños, Matthew Lindman, a quien me referí en el escrito que les envié, ese escrito que acompañaba la inscripción al taller, él acuñó el concepto de comunidad de indagación, o comunidad de investigación filosófica, o comunidad de diálogo, para identificar el lugar donde se aprende a pensar mejor. Es decir, que es la propia comunidad la que enseña a pensar. Pero para construir comunidad necesitamos crear confianza. Algo de lo que estuvimos hablando y haciendo en el taller, en el encuentro del taller anterior. Es decir, que para crear esa confianza lo que hacemos es poner en juego lo mejor de cada uno y cada una. Nuestra manera de estar, de sentir y pensar y ser en la comunidad, reconociéndonos que somos iguales, pero diferentes a los demás, y haciendo de un lugar seguro para el pensamiento, entendiéndolo desde lo racional y lo emocional. Entonces, pensamos en un lugar seguro donde sea preciso crear códigos para entendernos en la convivencia, esas señales, esos guiños que nos decían por dónde va la cosa, estableciendo las propias reglas de esta comunidad, de la propia comunidad, que van a funcionar como el marco cuidante para la conversación. Pasamos a la próxima. Como vimos, abrirse a las conversaciones con otros, con otras, con colegas, niños, niñas, es animarse a entrar en un terreno desconocido y poco explorado, como lo es el pensamiento colectivo. ¿Quiénes conversan en la conversación? Conversan los niños y las niñas, entre ellos y ellas. Conversamos nosotras, entre nosotras. Conversamos nosotras, nosotros docentes, con los niños y las niñas, que ellos también conversan con nosotros. Fíjense, la complejidad y la amplitud que tiene mirar la conversación a su interior. Desde esta mirada en que le presento la propuesta de las prácticas filosóficas en el nivel inicial, conversar es animarnos a dar vuelta a las cosas para pensarlas de otra manera.
entendiendo que este es un aprendizaje singular y a la vez plural. Es un aprendizaje que me pasa a mí, pero me pasa con otros. Donde los otros juegan un papel muy importante en la conversación, porque son quienes me desacomodan para que yo pueda pensar mejor. Lo mismo, mi pensamiento, cuando yo intervengo en la conversación, desacomodo el pensamiento de los otros para poder pensar mejor. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Construyendo ese pensamiento colectivo. Aquí el rol del docente es fundamental en este momento de la conversación, ya que tenemos que estar bien atentas, porque somos quienes cuidamos y sostenemos los procedimientos que los niños necesitan para avanzar en lo que podríamos denominar como un diálogo incipiente, como algo que recién se inicia en la conversación. Los docentes, las docentes, nos convertimos entonces en preguntadores disponibles, no solo disponibles a preguntar, sino a estimular las preguntas de los propios niños y niñas y hacer algo con ellas. Pasamos a la próxima. Sí. Pero para pensar mejor, necesitamos que algo funcione como texto. Y no necesariamente tiene que ser lo que comúnmente conocemos como texto escrito, es decir, por ejemplo, un cuento. Entendemos que solo pensamos cuando algo fuerza el pensamiento. Los textos son quienes van a forzar nuestro pensamiento, van a actuar como fuerza provocadora. Estos pueden ser textos escritos, visuales, auditivos, es decir, que estamos entendiendo al texto como eso que sirve para leer. Parafraseando a Pablo Freire, que tanto lo habremos dicho, como esto de leer el mundo. Porque hay algo que me provoca y me sirve para leer. Estos textos, cualquiera sea el texto cuidadosamente elegido, tienen que ser provocadores y sensibles. No solo a mí, docente, que lo estoy eligiendo, cuidadosamente eligiendo para trabajar con los niños, sino que sensibles a los niños, a sus propias capacidades de sensibilidad y además a potenciar esa capacidad. De ninguna manera estos textos tienen que ser textos con moralejas o textos dogmáticos o estereotipados. Sí, tienen que ser enigmáticos y potentes para que algo del orden del pensar acontezca. Fíjense que en la diapositiva, donde dice provocación, lo que estamos viendo es algo que nos provocó en el encuentro anterior. La jaula. Ante la provocación del texto, sea cual fuere cuidadosamente elegido, y acá me detengo en la palabra elegido, para pensarlo como me gusta, como lo piensa Jorge La Rosa, en esta cuestión de la elegancia, ¿no? Uno cuando elige ponerse algo dentro, vestirse, abre el ropero, dentro de lo que tiene, para una ocasión especial para uno, elige ponerse lo mejor que tiene, lo que mejor se siente cómodo, porque está pensando en el otro. Elijo poner la mesa cuando recibo a alguien que estoy invitando, que quiero que se sienta cómodo, elijo qué poner sobre la mesa. Esa elección es una elección bien cuidada, con elegancia, dice Jorge La Rosa. Es muy, muy bonita esa imagen y me gusta recuperarla acá, porque
no es cualquier cosa que encuentro y la pongo y digo, bueno, esto que fuerza el pensamiento, ¿no? Tengo que pensar no solo en mí misma, en lo que me provoca el texto, sea cual fuere ese texto, escrito, imagen, audiovisual, objeto, auditivo, lo que sea. Una dramatización puede ser un texto. No solo tiene que ser provocador y sensible para mí, sino que también tiene que por lo menos provocar algo en los niños. Y esta provocación va a ir acompañada de esas preguntas abridoras. Entonces, ahí está nuestro trabajo como docentes, de lanzar a la comunidad de niños y niñas una pregunta abridora, es decir, una pregunta convertida en problema, ya que ese será el punto de inicio para comenzar a conversar. A medida que los niños y niñas van ejercitando esta práctica, ellos y ellas mismas se irán animando a crear sus propias preguntas a partir de lo que les interese conversar. A partir de lo que les interese conversar. No se instala un tema de conversación. No es hoy vamos a hablar de la jaula. Hoy vamos a hablar de la libertad. Hoy vamos a hablar de... No, sino que se ofrece una pregunta provocada por el mismo texto, sea cual fuese el texto cuidadosamente elegido, estando atentos los docentes a profundizar aquellas cuestiones que más inquietan a los niños y que son las que realmente les interesa conversar. Las preguntas ayudarán a los niños y a las niñas a poner en juego sus habilidades de pensamiento. Es decir, esas capacidades necesarias para desarrollar un pensamiento crítico, creativo y cuidadoso. ¿A partir del uso de qué? De ciertos procedimientos, como por ejemplo, observar, anticipar consecuencias, imaginar, dar ejemplos y contraejemplos, definir, buscar y dar razones, improvisar, resumir, entre otros. Pasamos a la próxima, Mónica. ¿Verdad? Sí. Al poner en juego esas habilidades de pensamiento de las que les hablaba, reconocidas por Littman en el programa de filosofía para niños, como son las habilidades de percepción, de investigación, conceptualización, razonamiento y traducción. A partir de poner en juego esas habilidades de pensamiento, se va desarrollando un pensamiento, dice Littman, de alto orden, un pensamiento superior, al que él mismo denomina pensamiento multidimensional, por su complejidad y dinamismo, al estar conformado por un pensamiento crítico, un pensamiento creativo y un pensamiento cuidadoso o cuidante, que es el pensamiento ético. La dimensión crítica del pensamiento es esa que nos posibilita la acción de mejorar nuestra capacidad de argumentar, de evaluar, de analizar, de interpretar sobre esas ideas complejas desde las cuales después nosotros emitimos algún juicio. Para ayudar a los niños y a las niñas a desarrollar esta dimensión del pensamiento, por ejemplo, es necesario ofrecerles preguntas en las que le estemos pidiendo que nos den algún tipo de una razón valiosa del por qué piensa lo que piensa, o un para qué. Son preguntas abridoras en las que los ponemos en una situación en la que tienen que argumentar
tienen que poder analizar lo que están pensando, interpretar lo que dicen acerca de sus propios pensamientos, de lo que están diciendo, de esa toma de posición que hacen frente a algo determinado. ¿Para qué esto? Porque buscamos ¿qué? Buscamos mejorar cualquier tipo de decisión en el accionar cotidiano. Fíjense en que esto, trasladado a nuestra vida, uno dice, ¿será que uso poco el pensamiento crítico o lo uso demasiado? Tengo que empezar a preguntarme hacerme este tipo de preguntas para ver cómo es que estoy pensando y cómo estamos pensando como comunidad. ¿Acaso nos estamos preguntando el por qué, los para qué? ¿O simplemente vamos al cómo? Esa pregunta que me lleva siempre a buscar el lado de lo pragmático, ¿no? Y en todo caso, si me hago el cómo, tendré que empezarme a preguntar por qué estoy preguntándome tanto por el cómo. La dimensión creativa del pensamiento supone la posibilidad de construir algo nuevo, alternativo, diferente de lo que ya estaba, diferente de lo que ya pensaba. Para ayudar a los niños y a las niñas a que desarrollen esta dimensión del pensamiento, es necesario que podamos hacerles algunas preguntas acerca de sus expresiones, no solo expresiones verbales, sus expresiones corporales, en todos sus lenguajes, sus opiniones, y pensar y decirles, por ejemplo, ¿de qué otra manera lo podrían estar pensando? ¿De qué otra manera lo podrían estar haciendo? Si se les ocurre hacerlo de otra forma, ¿con qué? ¿Cómo lo podrían inventar o reinventar? ¿Qué harían si les pasara tal o cual cosa? O si dijéramos tal cual o otra cosa que no sea esto que ya estábamos diciendo. ¿Cómo se imaginan que puede pasar, que puede ser, que se puede pensar? Estas son preguntas abridoras que ayudan a la construcción de esas ideas sensibles, desafiantes, originales, estimulantes, ideas divergentes. ¿Para qué? ¿Para qué esto? Y bueno, eso, para pensar de otra manera, desarmar y volver a armar de otra manera en todos los lenguajes, inventar, imaginar. Y finalmente, pensar en la dimensión ética del pensamiento, es esa que nos hace, como decía al principio, referencia al pensamiento que tiene en cuenta a los demás, a sus necesidades, a sus sentimientos, a las emociones, las acciones, los cuerpos, las palabras, los silencios, todos los lenguajes. ¿Cómo acercarlos a los niños y niñas a este tipo de pensamiento, a esta dimensión del pensamiento? Con preguntas que pueden ser, por ejemplo, ¿cómo creen que se sentirían ustedes si les pasara lo mismo que le pasa a? ¿Por qué, por ejemplo, podría ser mejor vivir en un mundo que no discrimine a uno que discrimine? ¿Por qué sería mejor vivir en una sociedad que cuide a una que no cuide al otro y a la otra? ¿Qué es lo que estamos trabajando acá? El pensamiento cuidante, ese pensamiento del que Littman introduce como término allá por 1994. Este pensamiento cuidante es el que viene a romper la línea divisoria entre lo cognitivo y lo afectivo, ¿no? Esa dualidad que parece ser razón y parece ser emoción. En el programa Filosofía para Niños eso se rompe gracias a la introducción de este concepto creado por Littman como pensamiento cuidante.
que pone en juego el respeto por el otro, por la otra, la empatía, la apreciación, la comprensión y la valoración. Esto es lo que nos pone en juego como seres humanos.